Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Chao, shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Bienvenidos a este nuevo día de Shabbat, a este reposo que el Eterno nos regala.
Hoy nos da la oportunidad de congregarnos nuevamente, de sentarnos a la mesa y disfrutar del alimento de su palabra. Un alimento que es eterno, que permanece, que nutre nuestro espíritu, que alienta nuestra alma y que bueno, hoy el Eterno tiene preparado para cada uno de nosotros. Sus palabras trascienden del tiempo, porque si hoy escuchamos su voz, así hayamos oído o leído un mismo pasaje varias veces, cada vez que nos sentamos a la mesa y estudiamos la palabra del Señor, pues hay algo allí que aprender, ¿no? Y su palabra aplica para cualquier tiempo, ¿no? Su palabra está para que la busquemos con todo el corazón, con disposición, y sepamos que está allí para hablarnos, para guiarnos, para instruirnos. Así que dispongamos hoy nuestros corazones para aprender acerca de sus caminos y bueno, que sea su palabra misma hablándonos a nuestros corazones, guiándonos e instruyéndonos en lo que el Eterno quiere para nuestras vidas. Les damos a todos la cordial bienvenida, invitándolos a que compartan con nosotros de este estudio, a que dispongan su corazón, a que aparten este tiempo para escuchar la voz del Eterno, a que tome cada uno su Biblia y escudriñe las Escrituras junto con nosotros, porque como dijo Yeshua, a vosotros os parece que allí está la vida. Y si aquí está la vida eterna, si en estas palabras hay vida verdaderamente, pues debemos acercarnos creyéndolo y con disposición de corazón para aprender. Así que mis hermanos, los invito a que se dispongan y a que bueno, compartamos de este nuevo estudio que el Señor tiene preparado para todos nosotros. Vamos a orar y a dar inicio al estudio de la parashá de hoy. Rey bueno y Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Señor. Gracias por la vida y gracias por la salud y gracias por la oportunidad que nos regala, Señor, en este día para buscarte, Señor. Gracias, Rey, porque no siendo nada, tú has puesto de tu espíritu en nosotros, Señor, y has dado valor a nuestra vida, Señor. Y hoy, conociendo tus palabras y tus caminos y lo que deseas de nosotros, Señor, es que nos acercamos ante ti, Señor, en obediencia, Padre, al mandamiento del Shabbat, Señor, al reposar de nuestras obras, a dejar los afanes y las preocupaciones a un lado y buscar tu rostro, Señor. Que hoy sea tu mano poderosa dirigiéndonos, Señor. Que hoy seas tú llenando nuestro ser, Señor, de ti. Que tu presencia sea proveyendo gozo, paz, Señor, tranquilidad, armonía, Señor, en nuestras vidas, Padre. Hoy yo te agradezco por mis hermanos, por sus vidas, Señor, por la disposición que pones en sus corazones, Señor, para buscar tu rostro, Señor. Gracias, Padre, hoy derrama de tu espíritu, de tu presencia, Señor. Pon en todos nosotros entendimiento, sabiduría, conocimiento, discernimiento, Señor, para que hoy tu palabra, al ser predicada, pueda llegar a nuestros corazones, podamos atesorarla allí, podamos entenderla, Señor. Revélate a nosotros, Padre. Si hay algo que aún no entendemos, Padre, muéstranos el camino, Señor. Pero no nos permitas desviar, Rey eterno, de lo que tú has dicho, Señor. Gracias te doy, bendigo tu nombre en esta mañana. En el nombre de Yeshua, amén. Bueno, hoy vamos a estudiar la parashá número 51, porción de la Torah número 51, en este ciclo anual de estudio de la Torah. Ya estamos a puertas de terminar, quedan 3 parashot más. Ya las que se vienen estarán en el marco del inicio y el final de las festividades de otoño, ¿no? Ya la próxima semana estaremos celebrando cuando vean este video el día de mañana será Yom Teruah. ¿Cierto? No la próxima semana. El día de mañana es Yom Teruah. Y ya
Estas parashá están culminando este ciclo anual de festividades, ¿no? Ya sean las fiestas de otoño, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, que de hecho hicimos unas parashá atrás, como 2 o 3, un estudio acerca de eso y reflexionamos acerca de las festividades y bueno, espero que ya a estas alturas pues ya estén preparados y listos para celebrarlas. Vamos a estudiar esta parashá, es la número 51, lleva por nombre Nitzavim, ¿no? Y comprende del capítulo 29, verso 10 del libro de Devarim, de Deuteronomio, al 30:20. O sea, 29:10 hasta terminar el 29 y todo el 30, porque el 30 tiene 20 versículos. Así que es una parashá en extensión corta. De hecho, ya se está terminando el libro de Devarim. Así que ya las últimas parashas son muy, muy cortas. Y más que instrucción y mandamientos que se encuentran en esta parashá, hay algo que es muy, muy, muy importante de ver en esta parashá. Y de hecho, el final del libro de Deuteronomio es el que tiene, digamos que la conclusión de todas las palabras que el Señor ha dado a Israel. Cuando me refiero a la conclusión, me refiero a que el Señor dictó su ley, dio sus palabras, dio las instrucciones a su pueblo. Y luego, al final, no como una letra pequeña, pero sí como en un contrato, al final está la letra pequeña. Pues aquí el Señor puso las condiciones para que este contrato, para que este convenio, para que esto que el Señor habló, pues pueda hacerse efectivo. Y como en toda ley, como en todo contrato, pues hay condiciones. Y las condiciones de este están al final del libro. Si bien cuando arranca la Torá en Éxodo, hablando acerca de si damos oído a su voz y guardamos su pacto, seremos su especial tesoro sobre todos los pueblos. Pues al final del libro también nos recuerda de estas condiciones. Y nos dice también, ¿no? Nos advierte acerca de cuál es el peligro de desviarnos de las palabras que el Señor ha dado. ¿Qué es lo que esto puede ocasionar en nuestra vida como personas? Y no solo como individuos, sino también como un colectivo, como una nación, como un pueblo llamado Israel. Así que esta parashá, eso es lo que contiene. Y lleva por nombre Nitzavim porque el texto de la Torá, que arranca en el verso 10, dice: vosotros todos estáis. La palabra Nitzavim significa estar o estáis, que es lo que se traduce aquí en la Reina Valera como estáis. ¿Y a qué se refiere con estar? Sino con que estamos presentes delante de la presencia del Señor para escuchar su voz, para escuchar sus palabras, para atender a lo que Él tiene que decirnos. Y esta parashá es lo que comprende. Así que es lo que estaremos viendo hoy como un ejemplo, ¿no? Mostrando el Señor aquí, el que estemos delante de su presencia, el que estemos presentes delante de Él y Él hablándonos a todos. Y esta parashá es importante porque como oraba al principio, su palabra es eterna y digamos que tiene algo que no tienen otros libros, ¿no? De cualquier otra índole, y es que lo que se aplica, ¿no? Para algún tiempo en específico en la escritura, como para cuando fue dada la palabra, pues se puede seguir aplicando y se seguirá aplicando. ¿Y esto por qué? Porque el Señor lo contempla. En esta parashá el Señor contempla que estas leyes, que estas instrucciones, que estos mandatos, que esta Torá, que es dada a Israel,
no es solo para los que estaban allí presentes escuchando estas palabras, porque si bien leemos en el verso 10 del capítulo 29, dice, vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh vuestro Elohim. Así que podríamos decir, bueno, esto está diciéndoselo a aquellos que estuvieron allí. Pero cuando lees, está diciendo acá, todos están hoy. Y esto, si no estoy mal, tiene como nombre, o tiene como, ¿cómo se dice esto? Esto es estar es un verbo. Y esto tiene está conjugado, ¿sí? En tiempo presente continuo. Eso quiere decir que si tú estás hoy leyéndolo, ¿no? Pues aplica para hoy. Si estuviste ayer leyéndolo, pues ayer lo leíste hoy, así que también aplicaba. Y si lo lees mañana, también dirá hoy. Así que ahí es donde les digo que la Torá permanece, como dice David, firme en los cielos, es eterna y no cambia. Así que vosotros estáis hoy en presencia de Yahweh vuestro Dios. Así que no solo los que estaban allí, sino hoy tú que la estás leyendo, hoy tú que la estás escuchando, también estás delante de la presencia del Señor. ¿Y qué es estar delante de la presencia del Señor? ¿O qué nos permite más bien estar delante de la presencia del Señor? ¿No? Es lo que vamos a ver. Le hemos puesto por título a esta enseñanza, si vuelves, yo te restauraré. Porque esta parashá habla acerca de eso. Esta parashá habla acerca de un pueblo que se va a desviar, un pueblo que se va a extraviar por causa de su pecado, por causa de su maldad, pero que el Señor, preveyendo esto, hace da una instrucción de una palabra y dice, si tú te vuelves a mí, aunque te hayas extraviado, si tú te vuelves y tomas la decisión de volverte, yo te voy a restaurar, yo te voy a sanar. En ese orden de ideas, como yo me volveré a ti. Así que el Señor aquí nos recuerda que estamos hoy delante de la presencia de nuestro Dios. Y dice que estamos, dice aquí, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca el agua. Y en estos dos pasajes hay muchas cosas que notar. Como primera medida, la palabra nitzavim, ¿no? La palabra nitzavim, que es la palabra estar, que es donde dice, están aquí ustedes, es una palabra muy, muy, muy trascendental aquí que debemos comprender, porque nitzavim representa el pararnos firmes delante del Señor, el estar ahí presentes delante del Señor, ¿sí? Como que su presencia está aquí y tú y yo nos ponemos en pie frente a Él. Pero ¿qué es lo que nos permite estar frente a Él? Pausa. Ok, entonces les veníamos diciendo que en esta porción de la Torah, en esta parashá que se encuentra en el día de hoy que estamos leyendo, está la palabra nitzavim, que es el nombre que lleva esta porción y que significa estar. Pero les decía que estar, o esta palabra estáis, que sale aquí en la Reina Valera, pues que la Reina Valera es muy vosotros, nosotros, vosotros vais a estar, estáis, ¿no? Habla muy así. Pero en realidad lo que está diciendo es, ustedes están. Y les decía que esta palabra, si tú la lees hoy, pues el Señor te está diciendo hoy tú estás en la presencia del Señor. Si la lees mañana, pues te va a decir hoy tú estás. Si la leíste ayer, te dijo hoy tú estás. Eso quiere decir que la palabra del Señor aplica para ayer, para hoy y para mañana. En el momento en el que tú la leas, estas instrucciones, estas palabras que el Señor ha dado, aplican para el presente en el que estás. Eso tiene la Torah. La ley de Dios tiene algo y es que permanece. Permanece. Hoy la lees
y te aplica, y la mañana la lees y la leerás y te aplicará para cada instante en el que te encuentres. Aquí dice, vosotros estáis hoy en presencia de Yahweh vuestro Dios, del Señor vuestro Dios. Los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños y vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. La palabra estáis en hebreo, que es nitzavim, nos denota el pararnos delante del Señor, estar frente a Él, como aquel que está firme delante de un, digamos que en el ejército, ¿no? Cuando estás en una formación en el ejército, cuando llaman a formar a los militares o a los policías, la manera de presentarse ante sus superiores es firme, ahí parados delante de Él. Pues eso es lo que está denotando esta palabra. Esta palabra denota una firmeza en presencia del Señor. ¿Y a quién le está diciendo que está delante de la presencia del Señor? Dice, a ustedes. O vosotros, ¿no? Esta palabra en hebreo, ¿saben cómo se dice ustedes en hebreo? No, yo les voy a decir cómo se dice. Ustedes en hebreo se dice atem. Atem. ¿Sí? Atem. No atem mi, sino atem. Así se dice nosotros, vosotros, ustedes. Atem. Nosotros, anagnu, se dice. Anagnu, nosotros. Atem, ustedes. ¿Sí? Yo en hebreo se dice ani. Yo. Bueno, hay 3 palabras en hebreo nomás. El asunto es que esta palabra atem, que es ustedes, consta de 3 letras. ¿Cuáles son estas letras en el hebreo? La alef, la taf y la mem. 3 letras, ¿sí? Alef, taf, mem. Que la alef, pues, es la vocal, digamos, la que se le pone la vocal. La taf, que es una T, ¿sí? Y la mem, que es una M. De ahí sale la palabra atem. Tiene raíz en estas 3 letras. Pero esta palabra tiene una curiosidad. Y es que atem tiene las mismas letras y la misma y el mismo valor numérico que la palabra emet. ¿Qué es emet? Verdad, ¿no? Entonces, si me prestan una hoja, yo les dibujo rápido y les muestro para que aquí nuestros invitados puedan digan, no, este señor que está hablando aquí ya soy el mío. Bien, les voy a escribir en hebreo cómo se dice atem. Bueno, ahí les muestro. La primera palabra que está arriba es atem, ¿sí? Se lee de derecha a izquierda, ¿no? Nosotros leemos de izquierda a derecha, se lee de derecha a izquierda. Si quieres, tómalo ahí y ves. La primera letra que hay de derecha a izquierda es una alef, ¿sí? La segunda letra es una taf y la última es una mem, ¿sí? Esas mismas letras aplican para la palabra emet, que es la de abajo, ¿sí? Emet se escribe alef, mem, taf. Cambia la posición de la taf y de la mem, ¿sí? Atem significa ustedes. Emet significa verdad. ¿Listo? Téngalo presente. Emet significa verdad. Y yo les decía, ¿qué es lo que puede hacer que nosotros nos paremos firmes delante de la presencia de Dios? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que hace que un hombre pueda pararse delante de la presencia del Señor?
la verdad. Por eso, esa relación entre ustedes, Atem, y Emet, verdad. Un hombre solamente puede estar delante de la presencia del Señor si anda en verdad, porque Él es verdad. Y dice la Escritura que se apartan de la presencia del Señor todos los que hacen iniquidad, todos los que hablan maldad, los que hacen mentira, los que se rebelan contra Él. Por ende, los que no están en verdad. Pero los que están en verdad pueden estar delante de la presencia del Señor. ¿Cuál es esa verdad? Sino su palabra, sus instrucciones, los mandamientos y las leyes que el Señor ha dado al hombre. Es la única manera en la que el hombre puede estar delante de la presencia del Señor. Ahora, cuando el Señor dice acá, ustedes están hoy en presencia de Yahweh vuestro Dios, hay una curiosidad y es que, por lo general, el mandato de la Torá fue dado de la siguiente manera. El Señor le dice a Moisés, estas palabras se las da a Moisés, la Torá se la da, la ley se la da a Moisés, y Moisés, ¿qué hace? Moisés la distribuye a los jefes de 1000, luego a los de 1000 a los de 100 y los de 100 a los de 10, y bueno, el hecho es que había, digamos que un conducto de transmisión de la Torá para que todos pudieran entenderla, y luego al final pues cada padre en su casa terminaba instruyendo a sus hijos, ¿sí? Esa era la manera en la que se transmitía, pero cuando se trata de estar delante de la presencia del Señor, aquí ya no es que bueno, yo estoy aquí, pero delante va mi líder, porque pues él fue el que me enseñó, y como que yo me escondo aquí detrás, y bueno, Señor, si tú tienes algo que decirme, pues díselo primero a él, porque él fue el que me enseñó y yo aquí estoy escondido. No, aquí hay algo distinto, y es que cuando nos paramos delante de la presencia del Señor, ya no vale el líder, ya no vale el pastor que me enseñó, ya no vale el maestro aquel, ya no, porque ahí ya todos tenemos un mismo nivel. Todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Iguales con respecto a qué? Con respecto a la verdad que Él nos ha dado para que obedezcamos. Y ahí es donde dice, están los cabezas de vuestras tribus, o sea, los líderes, están los ancianos, están sus oficiales, están todos los varones de Israel, pero también dice, están vuestros niños, vuestras mujeres, tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, o sea, incluso el extranjero, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Delante de la presencia del Señor estamos todos, desde el que tenga el rango más alto, si se quiere, hasta el que tenga o hasta el más pequeño, ¿sí? Del más importante, digamos, hasta el que de pronto no lo sea tanto. Pero delante de la presencia del Señor, todos tenemos un mismo nivel de importancia. Y ese nivel de importancia nos lo da su palabra. El que tú y yo, con disposición, la obedezcamos. Por eso cuando el Señor llama a rendir cuentas, y en este caso, lo que nos va a hablar, nos lo pide a todos. Por eso cuando nos paremos un día delante de la presencia del Señor a rendirle cuentas, ahí no habrá, es que aquel me dijo, es que este me enseñó así, es que este no sé qué, es que este sí sé más. El Señor nos va a decir, ¿y tú qué hiciste? Porque la responsabilidad es propia. Si bien es cierto, el Señor pone maestros, pone pastores, pone apóstoles y pone personas para que nos transmitan de su palabra, nosotros con diligencia debemos escudriñarla. Dice la Escritura que cuando Pablo predicaba, habían una comunidad que se llamaban los de Berea. Y dice que los de Berea escudriñaban en las Escrituras y todas las cosas, hay un mosquito por ahí, si todas las cosas que Pablo decía eran conforme a las Escrituras. Porque si yo hoy aquí me paro delante de ustedes y les digo, pues lo que les vaya a enseñar o a predicar, y ustedes no son diligentes en confirmar si eso es bíblico o no, si eso está en la palabra o no, pues créanme que cuando nos paremos delante del Señor, el Señor me va a reprender a mí por no haber instruido lo que era. Pero a ustedes los va a reprender igual por no haber sido diligentes en confirmar si lo que yo había dicho o la persona que estuviese enfrente es lo que es. Así que ahí es donde esta palabra cobra sentido. Estar delante de la presencia del Señor
Todos nosotros, sin importar el rango, sin importar la edad, sin importar si soy hombre, si soy mujer, ¿cierto? Todos delante de la presencia del Señor. Desde el que corta la leña hasta el que saca el agua. Y es interesante este pasaje porque si estamos hablando de que sin importar el mayor o el menor, estamos delante de la presencia del Señor a rendirle cuentas, ¿por qué dirá desde el que corta la leña hasta el que saca el agua? Porque cuando tú ves ambos oficios, pues en principio son iguales, ¿sí? No está diciendo desde el rey hasta el que saca el agua. No diría, bueno, pues el rey allá, ese no saca agua, sino los siervos son los que sacan el agua. Pero aquí dice, desde el que corta la leña hasta el que saca el agua. ¿Y qué podríamos entender aquí? La Torá, la ley de Dios y la palabra del Señor, tiene varias formas de entenderla, de interpretar ciertos misterios o ciertas analogías que la misma escritura hace. Y no es casualidad que el Señor ponga aquí el que corta la leña y el que saca el agua. Si estamos hablando desde el más grande hasta el más pequeño, ¿por qué dirá el que corta la leña y el que saca el agua si ambos en principio son trabajadores? En ese orden de ideas son siervos, en ese orden de ideas pues no hay uno mayor que el otro ahí, ¿sí? ¿Cuál será la relación aquí? Y entendiendo un poco más, ¿ah? Sí, los gabaonitas fueron los que cortaban la leña y sacaban el agua. Pero esos eran los menores. Pero dice desde el que corta la leña hasta el que saca el agua. O sea, estaría hablando entonces solamente de los gabaonitas, que son los que cortan la leña y sacan el agua. ¿Sí me hago entender? Sí, aunque yo lo pensaba es porque vendrían a ser los menores en el sentido de que pues no eran parte del pueblo y al final se terminarían uniendo por un pacto fuera de ley. Pero estarían en medio del pueblo, aunque fueran extranjeros, y de una u otra manera podrían también estar delante del Señor entonces. ¿Sí me hago entender? Ahí es donde les digo que la Torah, la escritura, en ese sentido, no en lo práctico como no matarás. Ahí usted qué interpretación le mete a eso. Pues no matarás es no matarás y ya, ¿cierto? No quitarle la vida a alguien. Pero en cuanto a esto, pues la Torah está llena de profundidades en las que el Señor nos invita a que escudriñemos, ¿sí? El ejemplo que dice mi cuñado, pues claro, los gabaonitas fue un pueblo cananeo con el cual Josué hizo una alianza por negligencia de Josué, porque ellos fueron allá vestidos andrajosos, con panes mohosos, con tinajas de vino ya dañadas, con esas, no tinajas, con esas cosas, ¿cómo se llama eso? Esos cueros, esas cantimploras que se usaban de cuero de animal en las que se echaba el vino y se lo cargaban. Eso yo recuerdo hace muchos años. Mi abuelo creo que incluso tenía una de esas. Eso se llamaba ¿una bota? Sí. Eso está hecho de cuero de animal y tenía un taponcito ahí. Y ahí se echaba el vino y ahí se preservaba y lo cargaban aquí colgado y tomaban de ahí o agua o lo que fuese. Bueno, pues los gabaonitas vivían al otro lado de la montaña, o sea, solo había que subir aquí y llegar al otro lado y ahí estaban, ¿no? Pero ellos llegaron así con toda la actitud de pobreza, de mejor dicho, estamos rellevados, y le dijeron a Josué, no hagas la guerra con nosotros somos, mira, venimos de lejos, ¿sí? ¿Y cómo demostraron que venían de lejos, aunque estaban nomás ahí a la vuelta de la esquina? Pues llevando sus sandalias rotas, la bota del agua ya rota, ¿cierto? El pan mociado. Entonces, claro, Josué dijo, no, estos sí vienen de lejos, porque para que se mocee un pan, eso no se mocea de un día para otro, eso ya lleva tiempo, para que se dañen unas sandalias, bueno. Y digamos que cayó en el engaño de ellos y firmó una alianza con ellos, algo que el Señor reprocha y que estaba prohibido porque era un pueblo cananeo, no se podía hacer eso, pero que ya la palabra de Josué había sido dada y el pueblo estuvo de acuerdo con eso y ya digamos que hay que se le hace para adelante, ¿no? Y hemos hablado mucho. De hecho, un proverbio dice,
el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Uno a veces hace promesas y luego dice, hijo y mísica, yo dije que tal cosa y ahora no puedo cumplirla. Pues la palabra dice, tienes que cumplirla. ¿Para qué te pusiste a abrir la boca? A Josué le tocó cumplir eso. Y los gabaonitas fue un pueblo que resultó siendo los aguateros y los leñeros de Israel. Cuando necesitaban sacar leña para los sacrificios, para el tabernáculo, para el templo, los gabaonitas eran los que hacían esa labor. Ellos iban a los pozos y sacaban el agua, cortaban la leña. Esa era la labor de los gabaonitas. Pero es interesante ver que incluso en ese descuido que uno llamaría de Josué, de no indagar más, sino creer lo que vio a primera vista, que fue la impresión de los gabaonitas, el Señor resulta extendiendo su misericordia y su bondad para un pueblo extranjero, ¿no? Entonces, eso hace parte de entender la Escritura. Y aquí dice, y tu extranjero que habita en medio de tu campamento. ¿Y qué extranjeros vivían en medio del campamento? Bueno, no solo gabaonitas, vivían otros tantos más, de otras tribus, de otros pueblos que se añadieron al pueblo de Israel. ¿Por causa de qué? De las proezas que el Dios de Israel había hecho, ¿no? Como Rahab, la que estaba en Jericó, ¿no? Que ella escondió a los 2 espías que entraron a la ciudad y el Señor por eso la salvó a ella. Porque ella creyó y dijo, no, pues el Dios de ellos es como más fuerte que el de nosotros y yo como que sí, tonta no soy, yo los guardo pero me preservan la vida. Y pues ellos hicieron un trato y fue preservada la vida de Rahab, o como Ruth, que era una moabita. Ordán Jebuseo, Ruth la moabita, ¿cierto? Hay muchos extranjeros que viendo lo que muchas veces nosotros como pueblo, o lo que muchas veces el mismo pueblo de Israel no vio o despreciaba, ellos sí quisieron tomar y lo amaron. Pues Ruth cuando le dice a su suegra Noemí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, iré para donde tú vayas, te seguiré, pues era una declaración de alguna manera de fe, de una mujer extranjera a un Dios que no era para ella, digámoslo en principio, porque Dios llama al pueblo de Israel en cabeza de Abraham y de sus descendientes después de él, de ahí es donde viene Isaac y luego Jacob y bueno, y la descendencia de Israel. Pero el Señor extiende su misericordia y de hecho hay una enseñanza que tenemos en este canal de hace un año de esta misma parashá, pero en la parte temática que la estudiamos y se llaman los 2 misterios. Y bueno, les voy a resumir lo que dije allá porque ya la vimos, pero los invito a que la vean. Es la misma parashá Nitzavim, pero del año pasado, y ahí hablamos acerca de eso, de cómo el Señor extiende la misericordia a los extranjeros, ¿sí? A los que no son pueblo, por causa de la dureza de los que sí son pueblo. Y ahí es donde el apóstol Pablo, en 2 de sus cartas, en Romanos, del capítulo 9 al 11 y en Efesios 2 al 3, habla el misterio de un Israel endurecido por un poco tiempo, ¿cierto? O por un periodo de tiempo, para que los gentiles, los que no son parte del pueblo, puedan ser parte del pueblo. Entonces, es interesante ver que el Señor nos pone delante de su presencia a todos por igual. ¿Eres judío? Bien, chévere. ¿Eres extranjero? También, chévere. Ahora lo que importa no es si soy extranjero o si soy judío. Lo que importa es cuando me paro delante de la presencia del Señor, yo cómo estoy con respecto a Él. ¿Y qué nos pone, digamos que bien delante del Señor cuando nos pida cuentas? La verdad, su palabra, lo que Él instruyó. Porque la palabra, fíjate lo que dice acá. Sigamos leyendo Deuteronomio 29, 12. Desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, dice, para que entres en el pacto de Yahweh tu Dios, tu Elohim, y en su juramento, que Yahweh tu Elohim concierta hoy
contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que él, te sea a ti por Dios, por Elohim, de la manera que él te ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí no recuerda lo que les estaba diciendo. El Señor da el pacto, ¿a quién? Dice aquí, a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob? Que fuesen su pueblo. Aquí no dice y se lo prometió a X o Y, no, dice a Abraham, a Isaac y a Jacob. Abraham, cuando lo llama, le dice: tu descendencia será como las estrellas del cielo, en multitud, que no se puede contar. Y de él salen dos hijos, uno por el afán de Abraham y de Sara de tener un hijo y de apresurar lo que Dios les había dicho, lo voy a hacer. Y ahí es cuando uno se da cuenta de que muchas veces no sabe esperar a la voluntad de Dios. El Señor le dijo a Abraham: de tu simiente, ¿cierto? De tu casa, de ti, saldrá una nación, saldrá multitud de pueblos, ¿sí? Pero Abraham y Sara, en su angustia de, uy, ya es estéril, ya muy avanzada en años, no puedo darle un hijo, ¿qué hago? No, bueno, espere a ver, mi sierva, Agar, vaya, esté con Abraham, y se lo dio, y de ahí sale Ismael, que de ahí resultan ser los pueblos árabes. Pero el Señor luego le dice, se le presenta y le dice: tu mujer va a tener un hijo, Sara va a tener un hijo, ¿no? Y al cabo de un año, luego de que le da esa palabra, Sara da a luz a Isaac. Ese es el hijo de la promesa, del cual Dios le dijo: de tu simiente, de tu descendencia haré una nación grande. Y luego a Isaac se lo confirma. Y luego Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob, donde Esaú era el mayor y Jacob era el menor. Y la primogenitura le pertenecía a Esaú. Pero por un plato de lentejas, como dice el dicho y lo que nos muestra la escritura, la vendió. Porque no le importó, él dijo: pues que es la primogenitura, igual, pues si me muero mañana, que no, eso no me lo llevo. Pero Jacob, por el contrario, no lo vio así. Jacob luchó por eso, y por eso el Señor lo escogió a él, para llevar en sí el nombre que luego le cambia y le pone como Israel. Y de ahí las 12 tribus, ¿no? El pueblo que el Señor escogió, un pueblo que luego es llevado cautivo a Egipto, y que luego de 430 años sale de Egipto libre por mano de Moisés, se encuentran en el desierto con su Dios en el Sinaí, le da todas estas instrucciones, y esto que estamos leyendo se lo dice Moisés al pueblo de Israel justo antes de entrar a la tierra de Canaán, porque Deuteronomio es un libro que está en tiempo antes de que ellos crucen el Jordán y posean la tierra de Canaán. Así que, digamos que entendiendo toda esa historia en el fondo, este pacto que el Señor estaba confirmando con los que estaban allí, era un pacto que había hecho con un hombre cientos de años atrás llamado Abraham, con su hijo llamado Isaac, y con el hijo de Isaac que se llamaba Jacob. Y ahí estaba toda esa descendencia, que ya era más acercada a lo que Dios le había prometido a Abraham. Porque cuando Dios le dice a Abraham: te daré, la descendencia tuya será como las estrellas del cielo en multitud, y Abraham solamente tiene un hijo, pues a Isaac, bueno, tuvo a Ismael, pero digamos que no era las estrellas en multitud, ¿verdad? Pero Abraham de pronto no, en eso sí no fue como nosotros, sino que fue paciente y ya, confió en que esa era la promesa, vio el resultado, por lo menos el hijo, pero al pasar el tiempo resultó siendo el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho. Y ya Israel, cuando se encuentran en el desierto, aquí antes de entrar a la tierra de Canaán, ya eran más de 3 millones de personas. Luego de haber sido Isaac, ya habían 3 millones de descendientes de Isaac. Y no solamente descendientes de Isaac, sino también extranjeros. Y ahí es donde Dios los incluye en este llamado que nos hace.
extranjeros que habitan en medio de este campamento, para que entres en el pacto del Señor tu Dios y en su juramento que Yahweh tu Dios concierta hoy contigo. Dice, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios. O sea que el pacto es confirmarte como pueblo, confirmarte como parte del pueblo que Él ha llamado, y eso implica que Él sea el Dios de ese pueblo. Y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Abraham le dijo, yo seré tu Dios, y tú serás mi pueblo, y tu descendencia después de ti será mi pueblo. Pero decíamos que esta palabra no era aplicada solamente para aquellos que estaban allí en el lado del Jordán, sino que el Señor la extiende a las generaciones futuras, a los que vendrían. Y dice el verso 14, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros, delante del Señor nuestro Dios, o sea, con los que estaban ahí, y con los que no están aquí hoy, con nosotros. ¿Y esto qué aplica? ¿Ah? ¿Cómo se entiende? Hago este pacto con los que están aquí y con los que no están aquí. Si ahí propiamente estaba su pueblo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos que no estaban ahí, con los que Dios dice, también hago este pacto con ellos? Pues como les digo, la palabra de Dios es eterna, ¿sí? Escuchaba un comentario y decía con respecto a la ley de Dios, y es que la ley de Dios, en términos legales, pues por eso es ley. Cuando tú lo pones en términos del derecho, ¿no? De lo que se estudia en derecho y de lo que se hace en el derecho, la ley de Dios es, ¿cómo se dice? Él decía es progresiva, retroactiva, y la otra en el presente es que no me acuerdo cuál es el término legal. Bueno, el hecho es que sí, pero no recuerdo cuál era el término legal. El hecho es que la ley de Dios aplica para ayer, aplica para hoy y aplicará para mañana. Y el Señor lo confirma aquí diciendo, ustedes están aquí hoy recibiendo mis palabras, ¿sí? Pero también los que no están aquí con ustedes. ¿Y qué aplicaba a eso? A los que ya habían muerto, a los que ya habían pasado, porque caminaron confiando en ese Dios, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como los que habían precedido a este pueblo que estaba acá, y los que, antecedido, perdón, no antes, ¿no? Y los que precederían a ese pueblo. ¿Ah, sucederían? Bueno, los que irían delante de ese pueblo. Y ahí habla acerca de todos los que después de esa generación hasta hoy hacen parte de ese pueblo. Y en eso caben todos los que con fe, con amor, con diligencia, buscan hacer la voluntad del Señor. Así que las palabras de la ley, las instrucciones que el Señor da, aplican para nosotros, para los que hemos dicho, quiero buscar al Dios de Israel, quiero seguir sus palabras, quiero seguir su voz, quiero obedecer a lo que Él ha dicho. Así que con los que están aquí presentes hoy, delante del Señor su Dios, y con los que no están aquí, con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y de piedra, de plata y oro, que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios, para ir a servir a dioses de esas naciones,
No sea que hayan en medio de vosotros, que haya, perdón, en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y si recordamos, pues los capítulos anteriores, de que se habla de las maldiciones de la ley, ¿no? De lo que el Señor pone como consecuencias por desobedecer sus palabras, sus mandamientos. Ahí están las maldiciones de la ley. Y aquí dice, esto todo que hago con ustedes, ¿no? De que sean mi pueblo, va incluido también con consecuencias de quebrantar este pacto que yo hago con ustedes. Y por eso dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón sea parte del Señor. Porque para apartarse del Señor, ahí como les digo, cuando uno está delante de la presencia del Señor, todos somos iguales. Ahí no hay más grande ni más pequeño. Y para apartarse de Dios, pues también todos somos iguales, no hay más grande ni más pequeño. Ahí todos, cualquiera puede apartarse de los caminos del Señor. Mujer, varón, una familia, una tribu, el que sea. Dice, cuyo corazón se aparte hoy del Señor vuestro Dios para ir a servir a dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y la hiel y el ajenjo son dos... ¿Ah? No, la hiel y el ajenjo son iguales. La ley y el apuestos, la ley y el ajenjo son sinónimos. Y estos son, y esto denota algo amargo, algo, ¿sí? Algo feo. La hiel es amarga, ¿no? La hiel habla de eso. Y el ajenjo también. Así que lo que está diciendo es, puede que en algún momento de la historia, en algún momento de la vida de cada uno de ustedes, pueda haber un deseo de apartarse del Señor para irse en pos de los dioses de las naciones, ¿no? Porque si ustedes no sabían, cuando uno no sirve al Dios, al Todopoderoso, al Dios de Israel, al Dios de la palabra, de la escritura, pues está sirviendo a otro que no es Él. Y eso es lo que denomina el Señor aquí, un Dios de las naciones, el que sea, como se llame. Aquí le está diciendo a los israelitas, pues ahí a los cananeos, a los dioses de los cananeos. Pero como esto aplica para hoy, para cualquier tiempo, pues hoy diríamos, uy, no, pero yo no estoy entrando allá a la tierra. Hoy diríamos que yo no le sirvo jamás me iría en pos de Moloc, por lo menos, o por dar un ejemplo. Moloc era un dios cananeo, ¿no? El dios al que los cananeos le pasaban los hijos por fuego y se los ofrecían ahí, los quemaban, ¿no? Eso no se ve, o creo que no se ve hoy en día, pero en esa época pues esas eran las prácticas comunes de los pueblos cananeos. Pero hoy en día, ¿qué Dios podría ser distinto al Señor? Pues cualquier cosa que nos quite la mirada de ponerla donde debemos, que es en el Señor. Así que, ¿qué produce eso en el hombre? La dureza del corazón, la no capacidad de volver su rostro a Dios. Y ahí es donde dice, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Y es curioso ver lo que dice acá, porque hay mucha gente que en la dureza de su corazón se bendice. ¿Y qué se bendice? Pues cree que está bien. Aquí dice, si tú no te paras firme delante del Señor con verdad, a hacer su voluntad, a guardar sus palabras, sino que por el contrario te apartas de sus caminos, puede que llegues al punto de bendecirte en tu corazón o de decirte a ti mismo, yo no estoy mal, yo lo que estoy haciendo no está mal, ¿cierto? Tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Y esto de embriaguez habla acerca de... Embriaguez es estar, o más bien dicho, es no estar sobrio,
¿no? La sobriedad habla acerca de la rectitud, habla acerca de la justicia. Eso es, digamos que el sinónimo de sobriedad, ¿no? Y la embriaguez, pues todo lo contrario. Pero muchas veces la dureza del corazón del hombre hace que en lo torcido de su camino, en el apartarse de Dios, crea que ahí está lo que necesita para saciar su vida. Y cree que lo que está haciendo no está mal. Por eso dice, a fin de que con la embriaguez quite la sed, ¿no? Y no podemos llegar a tal punto de pensar nosotros que alejados del Señor, en la dureza de nuestros corazones, habrá algo bueno. Porque ahí es donde la degradación del hombre llega a lo máximo. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, habla acerca de aquellos hombres, en el capítulo 2, habla acerca de aquellos hombres y de aquella humanidad que no glorifica a Dios, que no agradece a Dios, ¿cierto? Y que por ende Dios les entrega a mentes reprobadas, les entrega a una vida de pasiones y de desórdenes sin control por causa de que en la dureza de su corazón han encontrado o han visto o han creído que hay, no sé, rectitud. Cuando el hombre se jacta en sus propios pensamientos y cree que su camino alejado de Dios es bueno, que su camino alejado de Dios es recto, pues el Señor dice, ok, pues si eso es lo que quieres, pues ahí te dejo. Y lo peor que le puede pasar a una persona es que en medio de la maldición, que es la maldición, sino alejado de Dios, sino apartado de Dios, sino llevar las consecuencias de la desobediencia a los mandamientos de Dios, en esa situación, el hombre crea que está bien, que está andando en rectitud, que está andando en integridad. Y cuando esto pasa, cuando el hombre se desvía, cuando el hombre se aparta del camino del Señor, y en su embriaguez se bendice en su corazón diciendo, estoy en paz, aquí alejado de Dios yo estoy tranquilo, dice el verso 20 de Deuteronomio 29, no querrá Yahweh perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Yahweh y sus celos sobre tal hombre, y se encenderá sobre él toda maldición escrita en este libro, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Y lo apartará el Señor de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Yo siempre he dicho algo, y es que cuando uno viene a los caminos del Señor, uno viene y tiene que agarrar el paquete completo, ¿sí? Lo que uno dice cuando va a un restaurante y pide la hamburguesa, pero la pide en combo con papas y gaseosa, pues algo así similar es la vida en el Señor. Y es que tienes que llevarte la hamburguesa, las papas y también la gaseosa y el postrecito. Todo va ahí incluido. ¿Qué es esto? Pues que cuando vives para Dios, cuando decides seguir a Dios, no solo van incluidas las bendiciones. Ay, es que con Dios vas a tener prosperidad, vas a tener salud, vas a tener bendición, vas a estar en paz, no sé qué. Todas esas cosas, claro que van ahí. Pero también, si no vives rectamente, haciendo la voluntad del Señor, después de haber escogido hacerla, pues también te vas a llevar lo que aquí se denomina o se escribe como las maldiciones. Y es, pues, todas las consecuencias que dice la Escritura acerca de aquellos que se apartan del camino del Señor. Entonces, ahí es donde dice que cuando el hombre se contempla en su concupiscencia, en su pecado, en su maldad, en su deseo de hacer su voluntad y de pensar que eso es bueno, aunque esté alejado de Dios, pues dice el Señor de pronto no querrá perdonarlo, sino que entonces
humeará la ira del Señor y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Yahweh borrará su nombre de debajo del cielo. ¿No? ¿Qué puede hacer que el Señor borre el nombre de una persona de debajo del cielo? El que el hombre se aparte de hacer la voluntad del Señor. No sé si en todas las congregaciones cristianas, pero en la mayoría de congregaciones cristianas, en la mayoría bueno, o por lo menos en de la que yo en algún momento hice parte y conocí, había algo que se enseñaba mucho y era el tema del libro de la vida. Y cuando la gente se acercaba al Señor por primera vez, hacían algo que se llama la oración de fe. Y entre esa oración de fe se le pedía al Señor que escribiera su nombre en el libro de la vida, ¿sí? Y que no lo borrara nunca, algo así se oraba, y que para que cuando el Señor nos llame a su presencia, pues nos haya escritos allí en el libro de la vida. Y en muchas de las doctrinas y de las enseñanzas en la cristiandad se enseña que ese nombre luego de escribirse no se borra, ¿no? O sea, de que si Dios te escribió en el libro de la vida, pues eso no te va a borrar, porque la salvación es por gracia, es gratis, y eso implica que no hay, como que no hay retorno para eso, porque ya hubo una ofrenda de expiación, un sacrificio, y eso te sirve una vez y para siempre. Y si bien sí es cierto que la ofrenda de sacrificio de Yeshua es una vez y para siempre, la escritura está llena de ejemplos. Uno es cuando Moisés le dice al Señor, Señor, el Eterno le dice a Moisés, Moisés, déjame y yo voy a quitar a este pueblo de delante de mí, lo voy a acabar, lo voy a raer de la tierra y voy a levantar de ti a un pueblo mejor y te lo voy a entregar a ti, ¿sí? Un pueblo que sí me ame, que sí me tema, parafraseando lo que dice ahí. Y Moisés, con el corazón que tenía, dado al Señor y dado al pueblo, ora al Señor y le dice, Señor, borra mi nombre de tu libro. Eso no es tema de... O sea, eso no es tema de la cristiandad que se lo haya inventado con el Nuevo Testamento o algo, ¿no? Desde tiempo atrás Moisés ya había dicho acerca de eso. Moisés había dicho, bórrame de tu libro. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios es, no, yo borraré, yo raeré de mi libro al que yo quiera borrar o raer de mi libro. Aquí nuevamente dice, si te apartas del Señor y en la dureza de tu corazón andas, de pronto Él no querrá perdonarte y borrará su nombre o el nombre de tal persona, de esa persona que se aparta del Señor, de debajo del cielo, y lo apartará el Señor de todas las tribus de Israel. Así que en ese orden de ideas, si es que existe o no existe, ¿no?, un libro llamado de la vida en el que nuestros nombres estén escritos, pues sí hay una posibilidad. Y bueno, y no solo estos dos ejemplos, el profeta, creo que es Jeremías, habla acerca de esto. Yo no quiero que el impío se pierda y muera, ¿sí? Que el perverso muera. Si se arrepiente de todo su corazón y vuelve su rostro al Señor, yo lo perdonaré. Pero si el justo se vuelve, ¿cierto?, hacia el pecado, hacia la maldad, se extravía, pues morirá. Así que, digamos que al final de cuentas, eso está puesto en nuestra decisión. Si le queremos servir, si queremos vivir para Él, pues hay un sacrificio que nos expía nuestros pecados y nuestras culpas y nos acerca al Señor y nos da la oportunidad de alcanzar vida eterna. Pero si en medio de ese camino yo me desvío, dice el Señor en el profeta Jeremías, todos los años de su justicia no le serán contados. ¿Sí? Hay otro ejemplo que siempre uso y es que la salvación y la fe en el Señor no es como una tarjeta puntos del éxito de algún lado donde tú haces una compra y acumulas puntos y luego los puedes redimir. Si tú caminas en la fe del Señor y haces lo que es recto,
vives en integridad, vives en lo que el Señor te demanda, pues la misericordia del Señor está allí para salvarte. Pero si todo eso lo practicas durante 10, 15, 20 años o 30 años, pero al final de esos 30 años, en el año 31 de haber conocido al Señor, te desvías de su camino, te apartas de Él, dejas de hacer lo que es bueno, dejas de hacer lo que es recto, pues esos 30 años, dice la Escritura, no te sirvieron para nada. Tú no le vas a decir al Señor como, uy Señor, pero recuerda esos 30 años que yo estuve sirviéndote. Y Él va a decir, ¿y el resto qué? Porque esto no es un momentico, esto es una vida. Nuestra vida debe ser consecuente todos los días de nuestra vida. Porque si fuera por puntos, entonces apliquémosla al revés, ¿no? Apliquémosla con el impío, ¿no? El Señor le diría, pero acumulaste 30 años de pecado. Esos puntos, ¿cómo los redimes con un año o 2? No se puede. Entonces, si se tratara de puntos, pues debería funcionar para los dos lados. Pero como no se trata de puntos ni de acumular millas, sino que se trata de que si el justo vivió justamente toda su vida, pues alcanzará misericordia, perdón, salvación. Pero si se apartó en los últimos años de su vida, no la alcanzará. Y lo mismo, si el pecador, si el perverso, si el malo, vivió toda una vida en maldad, 20, 30 años, y luego se arrepiente y empieza a hacer justicia y a vivir para el Señor, pues esos 30 o 40 años que vivió en maldad no le serán contados, dice la Escritura, porque ahí es donde está la misericordia del Señor y el perdón, ¿verdad? Así que, al final de cuentas, lo que vale o lo que cuenta, valga la redundancia, es permanecer. Eso es lo que cuenta, permanecer. Por eso la palabra dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ayer ya pasó, mañana no sabemos, hoy puedes escuchar la voz del Señor, pues si hoy tienes la oportunidad, arrepiéntete, si hoy tienes la oportunidad, búscale, si hoy tienes la oportunidad, haz su voluntad, porque mañana no sabes. Y lo que hiciste ayer, si fue bueno, bien, si fue malo, pues mal, pero hoy tienes la oportunidad de resarcir eso malo. Si fue bien, pues mantente en eso bien que hiciste. Si fue malo, vuelve tu corazón al Señor, arrepiéntete y empieza a hacer lo bueno. Porque si hoy tienes vida es porque el Señor en su misericordia te la dio para que si anduviste mal, pues te arrepientas, ¿no? Así que en ese orden de ideas todos tenemos la misma posibilidad. Todos tenemos la misma capacidad de arrepentirnos, porque el Señor la dio a todos. ¿No dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Eso dice la Escritura. Pero ¿de quién parte el que pueda alcanzar eso? Pues de Dios, obviamente dando su misericordia, porque si no la derrama Él, pues así pujemos no podremos. Pero Él ya la dio. Ahora, ¿qué falta? Que el hombre vuelva su corazón hacia Él. Si tú hoy lo das, vuelve tu corazón hacia Él, pues el Señor se volverá hacia ti y tendrás vida. Pero si no, pues no va a haber. La salvación está ahí para el que la quiera agarrar. Pero si no la quieres agarrar, pues ¿qué se le hace? Y si la agarras y la desechas, pues ahí está peor el asunto, porque incluso el apóstol Pablo habla acerca de esto fuertemente, porque dice que el que menosprecia el sacrificio, la sangre del Mesías, no le queda más que una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que hará de consumir a los perversos, algo así dice la Escritura, lo cita o lo dice el apóstol Pablo. Entonces, aquí el Señor le está diciendo a Israel, ten mucho cuidado, porque si en la dureza de tu corazón te apartas, de pronto el Señor no te perdona. Y por el contrario, su ira cae sobre ti, borra tu nombre, te rae de debajo del cielo, te aparta de todas las tribus de Israel y te caen así como, diríamos, todas las maldiciones del pacto escritas en este libro de la ley. Todas. Por eso les digo que cuando uno viene al Señor, uno se lleva el paquete completo. Y el paquete completo es todas las bendiciones si vives en obediencia, pero desvíate y también te va a caer el combo de las maldiciones, porque no podemos esperar solo bienes del Señor
y no los males, pues si vivimos en rectitud alcanzaremos bienes y misericordias del Señor, pero si vivimos en pecado y en maldad, pues ¿qué esperamos recibir sino maldiciones, juicio? Y dice, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que el Señor la habrá hecho enfermar, azufre, sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, en Adma y Seboín, las cuales Yahweh destruyó con su furor y con su ira. Y pues para una nación que está entrando, a punto de entrar a una tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel, les dice, pues manténganse en mis palabras y esa leche y miel va a seguir fluyendo y esa tierra va a seguir siendo fértil. Pero no se mantengan en mis palabras y esa tierra fértil se volverá en sequedad. Era hoy, creo, así hoy en el Salmo 107 que leímos en la oración. El Salmo 107 dice eso. Dice el Señor que vuelve los ríos en sequedad y las corrientes de agua en desierto, pero los versos después dice, vuelve las sequedades en ríos y los desiertos en corrientes de agua. O sea, el Señor puede hacer tanto lo uno como lo otro. ¿De qué depende eso? Pues de que el hombre viva en obediencia o no. A Israel le dice, vive en obediencia y la tierra seguirá produciendo su fruto y las cosas seguirán bien. Pero no lo hagas y esa tierra que es tan bendecida y tan fructífera se va a volver un desierto, un sequedal. Y dice, ¿24? Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo el Señor a esta tierra esto? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto del Señor, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. O sea que las consecuencias vienen por apartarnos de algo que nosotros dijimos haremos. Cuando Israel sale de Egipto, en el Sinaí, cuando llegan, justo antes de escuchar la ley, en Éxodo 19, el Señor les dice, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Y qué dijo Israel? Haremos todo lo que el Señor ha dicho que hagamos. Todo el pueblo dijo, amén. Así que, al final de leerles todo el pacto, el Señor les recuerda y les dice, tengan cuidado, porque ustedes dijeron, vamos a hacer todo lo que el Señor ha dicho que hagamos. Y esto implica obediencia a sus palabras. No se preocupen, el Señor cumple a lo que dijo. Y si ustedes obedecen, pues va a cumplir a lo que dijo de bendecirlos. Pero si desobedecen, no se sorprendan de que también cumpla las maldiciones que dijo. Porque a veces uno se sorprende y dice, uy, pero ¿por qué? ¿Por qué este mal? ¿Por qué esto mal? Y no me reviso a mi vida y digo, uy, pero es que mire yo cómo he actuado, mire cómo yo he vivido. ¿Sí? Todas las cosas tienen consecuencias. Pórtate bien, vive bien en rectitud y pues recibirás bienes. Pórtate mal y vive mal y no recibirás bienes sino males. Entonces dice, y responderán por cuanto dejaron el pacto de Yahweh, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Entonces dice, cuando la gente pregunte, cuando la gente diga, ¿y esta tierra por qué está así de llevada? Pues diles, recuérdales, cuéntales, es que este pueblo dejó un pacto que el Señor hizo con sus padres. Que ellos aceptaron y que firmaron, dijeron amén, cuando el Señor los sacó de la tierra de Egipto. Y por el contrario, en vez de mantenerse en ese pacto, fueron y sirvieron a dioses ajenos, se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Yahweh contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Yahweh les desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación. Y los arrojó a otra tierra
como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que las cumplamos todas, para que cumplamos, perdón, todas las palabras de esta ley. Y es curioso porque este pasaje se usa, ¿no? Las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres. Pero, ¿cuál es el contexto de ese pasaje? Está hablando acerca de unas consecuencias por la desobediencia, maldiciones por la desobediencia a los mandatos de Dios, a sus palabras. Y dice, las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las reveladas, o sea, estas palabras, esto que Él ha dicho. A veces uno dice, uy, pero, como decía mi papá cuando, hace muchos años, él predicaba, hay gente que se ocupa de pensar cuántos ángeles bailan en la punta de un alfiler. Y uno dice, uy, ¿cuántos ángeles bailan en la punta de un alfiler? Uy, no, vamos a investigar. ¿Será que la palabra nos habla de eso? ¿Será que hay esto? ¿Será que hay aquello? ¿Será que hay, no sé, cielo? ¿Será que hay infierno? ¿Será que hay X o Y cosas? Y la gente, digamos que se la pasa pensando en todas estas cosas, ¿no? Y se le gasta mucho tiempo a esto. Pero el Señor dice, esas cosas ocultas me pertenecen. Las reveladas, lo que yo he hablado, eso pertenece a ustedes, ¿no? Y a sus hijos, dice, para siempre, para que las cumplan, para que cumplan todas las palabras de esta ley. Bendiciones, ¿cómo están? Sigan, siéntense. ¿Cómo están? Cierra ahí duro, eso. Entonces, vale. Entonces, el gastarle mucho tiempo, el dedicarle mucho tiempo a ver, pues el ejemplo que les doy de los ángeles en una punta de un alfiler, pues es un pensamiento absurdo, pero en pensar tantas cosas ahí que en el porvenir, que no sé qué, más que lo que el Señor ya nos ha dicho, pues es desgastar tiempo en cosas que al final de cuentas le pertenecen a Dios. Cuando el Señor, cuando le preguntan a Yeshua acerca de su regreso, Él dice, el día vendrá como ladrón en la noche. Pero en cuanto al tiempo, eso solo le pertenece al Padre saberlo. Y uno a veces se desgasta la vida en que en el 2012 se acaba, en el que en el 2013, en el que el 14, en el 20, yo qué sé, y la gente, yo llevo escuchando de que esto se va a acabar desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y eso sacan cuentas y todo eso, y pues bien, pero ¿qué es más importante? ¿Ponerme a sacar cuentas de cuánto tiempo me queda? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuánto tiempo me queda para vivir bien? Porque si llega el Señor y me coge mal, pues sé que graves. ¿O cuál es el motivo de eso? ¿No es mejor dedicarse a lo que dice acá? Las reveladas, las cosas ocultas para Dios. Las reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre. O sea, lo que Él ya habló, eso permanece para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cuál es el propósito de que el Señor haya dicho los mandamientos, dado las instrucciones, dado las palabras que dio? Pues para que las cumplamos. Y no solo nosotros, sino nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Así, ¿sí? Para siempre, dice, mientras que, como dijo Yeshua, el cielo y la tierra no pasen, mis palabras no pasarán. Nada de la ley pasará, todo permanece, ¿sí? Y hoy sigo viendo el cielo encima de mi cabeza y sigo viendo la tierra abajo de mis pies. Ahí permanecen. Eso quiere decir que sus palabras aún son eternas y permanecen. Entonces, es más importante dedicar yo mi vida a hacer la voluntad del Señor, a buscar lo que a Él le agrada, a vivir conforme a su palabra, a lo que Él quiere, a estar pensando, ¿y será que sí se acaba ahorita el año? El año no, sino la tierra, ¿será que sí se destruye? ¿Será que no? Sí. Pues más bien preocúpate qué va a ser de tu vida en el momento en el que eso suceda. Cuando regrese el Mesías, ¿qué será de nuestra vida? De eso sí debes preocuparte. Preocúpate en estar firmes, en estar velando, como dice Yeshua en uno de los pasajes de Mateo, ¿no? En la parábola de las 10 vírgenes dice que habían 5 apercibidas con aceite en sus lámparas, pero 5 que no lo tenían. No tenían aceite en sus lámparas.
Y cuando llegó el novio y empezaron a anunciar, ¿cierto? A clamar, llegó el novio, se levantaron las 10, pero solo 5 pudieron salir detrás de él porque tenían aceite. ¿Y qué empezaron a hacer las insensatas? Las que no habían cargado aceite empezaron a pedirle a las que tenían. Y las que tenían les dijeron, no, no les podemos dar, porque si les damos, se les gasta a ustedes, se nos gasta a nosotras y quedamos ambas sin aceite. Vayan y compren. Fueron a comprar, pero cuando regresaron ya la puerta se había cerrado. Eso quiere decir que hay un tiempo para todo. Las prudentes se prepararon para el tiempo de la venida y que tenían aceite en sus lámparas, estaban listas. En cambio las insensatas no. Las insensatas dijeron, eso a cualquier hora el Oxxo está abierto, como eso es 24/7. Entonces yo voy y compro el aceite a las 11 de la noche, eso no importa, eso yo lo encuentro abierto y lo cargo ahí. Y mucha gente vive de esa manera. Mucha gente vive diciendo, eso no, eso en cualquier momento. El otro año yo busco de Dios, eso, vaya en unos 2, 3 años todavía pues, estoy bien joven, ¿no? Y pensar de esa manera es insensatez, ¿no? No sabes si esta noche no pases, si mañana no amanezcas. Y puedo tener un año o puedo tener 80, pero ninguno de nosotros sabe qué será mañana, ¿no? Lo único que podríamos tener seguro del mañana, de lo que no ha pasado, es lo que el Señor dijo, permanece en mis palabras, ¿cierto? Y recibirás vida. En el momento en el que llegue eso, ¿no? En el que suceda, en el que ya las cosas se terminen, vas a recibir vida si permaneciste en mis palabras. En ese futuro, mantente confiado, pues eso es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Yo espero una salvación con certeza, porque me fue proclamada, porque me fue dada. Pero, aunque no la vea ahora, ¿no? Sé que la voy a recibir y la espero con esa certeza y con esa convicción. Pero me mantengo, ¿cierto? Firme y confiado en eso, constantemente, para no llegar al final, cuando seamos llamados a juicio y el Señor nos halle faltos y nos diga, no, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, el Señor siempre llama y dice, si escuchan, si oyen hoy mi voz, no endurezcan sus corazones. Si hoy hay disposición en sus corazones, atiendan a mi voz y háganlo, ¿sí? Porque mañana, pues quién sabe. Y ayer pues ya fue. Hoy tenemos la oportunidad de volver nuestro rostro al Señor, de resarcir nuestros errores, de cambiar nuestra manera de vivir y de entregar nuestra vida a Él. Por eso, aunque el Señor dice, si te apartas, quizás el Señor no te restaure, no te perdone y más bien borre tu nombre, como decía aquí en el texto que estábamos leyendo en Deuteronomio, pues también hay una esperanza en medio de la dureza del corazón del hombre, porque ahí es donde se ve la misericordia de Dios. Incluso cuando el corazón del hombre está endurecido, Dios con todo y eso prevé de su misericordia para alcanzar al hombre. ¿Sí? Y pues iba a ser una parte, pero creo que no, voy a hacer 2. Entonces, vamos a dejar esta primera parte así y ahora en un rato hacemos la segunda parte y concluimos el estudio, porque lo que quiero que podamos ver de todo esto es que si, como nombramos esta enseñanza, según lo que, eso es un pasaje que está en Isaías 15:19, y es, si te vuelves, yo te voy a restaurar. Si tú te vuelves de todo tu corazón, hay perdón. Aunque en los versos anteriores del 29, Deuteronomio 29, dice, quizás el Señor no te perdone. Pero vamos a ver que en el 30 hay una luz de esperanza, de restauración y de bendición para aquel que se vuelve aún estando en la dureza de su corazón. Y ahí es donde vemos la misericordia de Dios que sobrepasa todo. O sea, es increíble ver que el Señor sea tan misericordioso y tan bondadoso que aun cuando el hombre es tan duro, Él todavía sigue dando la oportunidad de que éste se arrepienta.
El problema es que el hombre a veces juega mucho a eso. A que eso no, eso en cualquier momento me arrepiento, no, eso en cualquier momento yo me vuelvo al Señor. Y si ese cualquier momento nunca llega, porque no tienes la oportunidad, ahí es donde hay que reflexionar en nuestra vida. Así que bueno, en la segunda parte seguiremos hablando de esto. Les agradecemos a todos los que participan, los que se conectan. Muchas gracias por compartir con nosotros de estos mensajes. Y bueno, en la tarde estaremos viendo la segunda parte de esta enseñanza. Así que no olviden suscribirse, dejar sus comentarios ahí, preguntas, lo que tengan, y las responderemos con mucho gusto. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la
correr.